podemos ver que nuestra unión con Cristo garantiza que el poder soberano de Dios sea ejercido a nuestro favor. Por supuesto, no significa que, debido a nuestra unión con Cristo, no debemos esperar ninguna adversidad. Las Escrituras enseñan con claridad exactamente lo contrario. Lo que significa, es que esas adversidades están siendo controladas por Dios y usadas por Él, solo en la forma en que su sabiduría y amor lo dictan. Esta idea de la soberanía de Dios unida con su amor por el beneficio de su pueblo se expresa en otro símbolo, el pastor y sus ovejas, en Isaías 40. En los versículos 10-11, el profeta dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. La yuxtaposición, en este pasaje, del poder soberano de Dios y su bondadoso cuidado por su rebaño, es sorprendente. El brazo del Señor en la Escritura siempre es un símbolo de su gran poder y fortaleza, y el título pastor, cuando se le da a Dios, generalmente indica su tierno cuidado y constante vigilancia. En este pasaje, el dominio absoluto de Dios y su tierno cuidado se unen para el beneficio de su pueblo. El mismo brazo que es levantado con poder sobre todo el universo, es usado para reunir sus ovejas y llevarlas junto a su corazón. Ningún símbolo es más apropiado para mostrar el amor de Dios que el del fiel y tierno pastor acercando sus corderos a su corazón. Y es así como nosotros también somos llevados en brazos del poder soberano. Alexander Carson dijo: la soberanía de Dios siempre se manifiesta a su pueblo en sabiduría y amor. Esa es la diferencia entre la soberanía de Dios y la soberanía del hombre. Tememos a la del hombre, porque no tenemos seguridad de que sea ejercida con misericordia o incluso con justicia. Nos regocijamos en la soberanía de Dios, porque estamos seguros de que siempre es ejercida para el bien de su pueblo. Esta es la diferencia entre la soberanía de Dios y la del hombre. El profesor Berkouwer dijo: la providencia de Dios no es solo cuestión de invencibilidad y poder divinos, sino de invencibilidad y poder de su amor. Él también dijo: este es el consuelo, que permanecemos a disposición de un Padre Celestial misericordioso a quien con confianza nos podemos entregar. Él hace un pacto eterno de gracia con nosotros y nos adopta como sus hijos y herederos. Por lo tanto, nos proveerá todas las cosas buenas, y alejará todo mal o lo tornará para nuestro bien. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Sal. 119 2.11. Murmurar contra Dios y cuestionar su bondad es de hecho pecado. Deberíamos trabajar tan diligentemente en confiar en el amor de Dios como lo hacemos en obedecer sus mandatos. Si vamos a confiar en su amor, debemos guardar en nuestros corazones las grandes verdades que hemos visto en este capítulo, como son, el amor de Dios en el Calvario, nuestra unión con Cristo y la soberanía del amor de Dios ejercida en nuestro beneficio. El amor de Dios es una verdad objetiva que no se puede contradecir, pero es una realidad que debemos guardar en nuestras mentes y corazones. Luego tenemos que usarla en medio de la adversidad para controlar nuestras dudas, combatir las acusaciones de Satanás y glorificar a Dios confiando en Él. 10. Experimentando el amor de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38-39. En el capítulo anterior decíamos que el amor de Dios es soberano, que su poderoso brazo es también un brazo tierno. Pero parece que con mucha frecuencia no vemos o sentimos su amor supremo ejercido en nuestro beneficio. De pronto, nos encontramos envueltos en toda clase de calamidades, y nos consideramos como las víctimas del destino cruel de la naturaleza, de las injusticias de otras personas, y de adversidades que ocurren sin ninguna causa racional. Es en momentos así que debemos tomar en fe nuestra actitud de seguridad en el amor de Dios que nos enseñan las Escrituras. No podemos evadir uno de los principios básicos de la vida cristiana. Por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5 2.7. Ciertamente, nuestra fe con frecuencia titubea y,
Así como por momentos cuestionamos la sabiduría de Dios, momentáneamente lo hacemos con su bondad y amor. Seremos como David cuando dijo, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Sal. 31 2.22. Con frecuencia esa es nuestra primera reacción cuando llega la adversidad, nos sentimos cortados de la presencia del Señor, de su amor y de su tierno cuidado. Pero también debemos aprender a decir con David, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Sal. 31 2.22. Dios no puede abandonarnos porque somos sus hijos, en unión bendita con su Hijo. No podemos ser cortados de su vista, pero podemos serlo de la seguridad de su amor cuando permitimos que la duda y la incredulidad encuentren fundamento en nuestros corazones. Isaías habla del pueblo de Dios, llamado Sión, cuestionando el amor de Dios, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Isaías 49 2.14. Sin embargo, la respuesta de Dios a las dudas de su pueblo es enérgica. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. V15. Para ilustrar su amor por nosotros, Dios usa la unión más estrecha posible, el bebé lactando del pecho de su madre. Pero ni la ilustración más fuerte del amor humano es suficiente para demostrar el amor de Dios por sus hijos, puesto que desafortunadamente es posible que una madre descuide a su bebé. Las madres son pecadoras, y a veces sus intereses egoístas están por encima de su amor natural. El más grande amor humano puede fallar, pero el amor de Dios no. Edward J. Young dice acerca de este pasaje, Dios no solo no olvidará, sino que no puede olvidar. Esta es una de las más fuertes, si no la más sólida, expresión del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Luego, Young cita a otro hombre de Dios, en una palabra. Aquí el profeta nos describe el inconcebible cuidado con el que Dios protege incesantemente nuestra salvación, que podemos estar completamente convencidos de que nunca nos abandonará, aunque podemos ser afligidos por grandes y numerosas calamidades. En Lamentaciones 3, el autor del libro, tradicionalmente atribuido a Jeremías, personifica la nación de Judá después de ser destruida por el ejército de Babilonia. Si alguien pudo haberse sentido separado de la presencia de Dios fue esta nación, justamente por su maldad e idolatría. Pero el autor no solo personifica a la nación, pues da la impresión de que él personalmente siente la separación de Dios. No se sabe si solo está empleando un instrumento literario o permitiendo que sus sentimientos afloren. Cualquiera que en alguna oportunidad se haya sentido cortado de la presencia de Dios, y olvidado por él, puede meditar con gran sentimiento la miseria que él describe en Lamentaciones 3 2.1-20. La sección termina con esta afirmación: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Lamentaciones 3 2.19-20. El escritor ha llegado al fondo del barril, emocional y espiritualmente. Pero luego el ánimo cambia por completo, y en el versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Luego sigue uno de los pasajes más grandes de toda la Biblia, que ha traído esperanza y aliento a innumerables creyentes a través de los siglos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3 2.22-23. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan drástico en el corazón del escritor? Se volvió de las circunstancias del momento al Señor. No estaba separado de Dios. Ni siquiera la nación, en la profundidad de su pecado, fue separada del amor de Dios, quien la disciplinó con severidad, pero no dejó de amarla. Nosotros también, si hablamos de la gran fidelidad de Dios, debemos dirigirnos de nuestras circunstancias al Señor, ver los acontecimientos a través de su amor, y no como estamos acostumbrados a hacerlo, viendo su amor a través de ellos. ¿Cómo se volvió el escritor al Señor? Reflexionando sobre el amor, la compasión y fidelidad de Dios. Eso es lo que nosotros también debemos hacer, y es la razón por la cual tenemos que guardar en nuestros corazones algunos de estos grandes pasajes sobre su amor, y tenerlos listos para emplearlos cuando la adversidad nos golpee,
o la desconfianza y tentaciones de incredulidad surjan en nuestro corazón. El amor de Dios en la disciplina. La seguridad de la Biblia en cuanto a la soberanía y constancia del amor de Dios no implica que no debamos esperar la adversidad. Por el contrario, el autor de Hebreos nos asegura que la disciplina, en forma de adversidad, es una prueba de su amor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 12:2.56. Equivocadamente buscamos señales del amor de Dios en la felicidad, pero más bien deberíamos buscarlas en su obra fiel y constante para conformarnos a Cristo. Como Philip Hughes ha observado, la disciplina es el distintivo, no de un padre severo y sin corazón, sino de un padre que está profunda y amorosamente intranquilo por el bienestar de sus hijos. El autor de Hebreos acepta que la disciplina divina es dolorosa, y de hecho su propósito es serlo, pues no lo cumpliría si no lo fuera. Pero Dios en su infinita sabiduría y perfecto amor nunca nos disciplinará en exceso, y jamás permitirá ninguna adversidad en nuestras vidas que no sea, finalmente para nuestro bien. Podemos tener la certeza de que no sufrimos innecesariamente. Como Lamentaciones 3:33 declara, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios nos disciplina con renuencia aunque lo hace fielmente. No se complace en nuestras adversidades, pero no desaprovecha lo que necesitamos para crecer más y más a imagen de su Hijo. Nuestra condición espiritual pecaminosa hace que la corrección sea necesaria. No estamos diciendo que cada adversidad que ocurra en nuestras vidas esté relacionada con algún pecado específico que hayamos cometido. El aspecto con el que Dios trata en nuestras vidas no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Todos tendemos a menospreciar el carácter pecaminoso que hay en nuestros corazones. No vemos hasta dónde llegan el orgullo, la autoconfianza, las ambiciones egoístas, la terquedad, la autojustificación, falta de amor y desconfianza en Dios, que Él sí ve. Pero la adversidad hace salir a la superficie estas disposiciones pecaminosas, tal como el fuego refinador saca las impurezas del oro fundido. No siempre podemos discernir qué provecho espiritual específico trae a nuestras vidas una adversidad en particular. Con frecuencia, observamos a Dios tratando alguna necesidad obvia, pero es posible que no veamos todo lo que está haciendo en nosotros. Sin embargo, Él obra a través de nuestras dificultades, haciendo en nosotros lo que le agrada. 13:21. Me referí brevemente a Romanos 8:28 en un capítulo anterior, y señalé que el bien del que habla Pablo se define en el versículo 29 como ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Pero ahora analicemos detalladamente el versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas de las cosas que Pablo tiene en mente, son malas en sí mismas. No hay nada esencialmente bueno en defectos de nacimiento, calamidades naturales y muchas de las adversidades que podemos encontrar. Y cuando alguien hace algo malo contra nosotros, ciertamente no hay bien inherente en ello. Pero en la infinita sabiduría y amor de Dios, Él toma todos los eventos de nuestras vidas, tanto buenos como malos, y los combina para que trabajen en últimas para nuestro bien, el bien que Él se ha propuesto. Mientras crecía en Texas, disfrutaba las galletas de leche y mantequilla que mi madre preparaba de la raspa para el desayuno cada mañana. Pero no había un solo ingrediente que hubiera saboreado por sí solo. Es más, después de ser mezclados no me hubiera interesado por la masa. Únicamente después de ser mezclados en la proporción correcta por las hábiles manos de mi madre, y puestas en el horno estaban listas para disfrutarlas en el desayuno. Las cosas de Romanos 8:28. Son como los ingredientes de la masa de las galletas, solos no son apetitosos, los evitamos, y por supuesto nos retiramos del calor del horno. Pero cuando Dios, en su infinita sabiduría, los ha mezclado y cocinado apropiadamente en el horno de la adversidad, un día diremos, es bueno. Ya que analizamos la disciplina a través de la adversidad, debemos ser cuidadosos en no igualar cierta cantidad de ella con un grado de pecado en nuestra vida o la de otra persona. Algunas de las personas más conformadas a Cristo que he conocido parecen experimentar la peor adversidad. Podemos mirar a Job para observar esta realidad en la Biblia. Dios mismo dijo de él:
no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:2.8. Sin embargo, no conozco a nadie, excepto al Señor Jesucristo, que alguna vez haya vivido toda la calamidad que Job sufrió. Uno de mis amigos ha descrito el tema del libro de Job como, Dios haciendo a un hombre bueno, mejor. Así pues, si usted cree que experimenta más de su justo compartir de la adversidad, no permita que una aparente relación entre el sufrimiento y el pecado lo desanime. Dios puede tener en mente algo más que la disciplina correctiva. Por ejemplo, parece haber poca duda cuando los hermanos de José necesitaban mucha más disciplina correctiva que él, y sin embargo, ninguno de ellos sufrió tanto como él. La misericordia del amor de Dios, una expresión que se emplea muy a menudo en los salmos, es el inagotable amor de Dios. Por ejemplo, el Salmo 32:2.10 dice, mas al que espera en Jehová, lo rodea la misericordia. Piense en lo que eso significa. El amor, de Dios no puede fallar. Es permanente, inmutable y fijo. En todas las adversidades por las que pasemos, el amor de Dios es inagotable. Como nos dice la Escritura en Isaías 54:2.10, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Puesto que su amor no puede brillar, Él solo permitirá en nuestras vidas el dolor y la angustia que al final sea para nuestro bien. Incluso la aflicción que Dios traiga a nuestras vidas resmenguada por su compasión, pues antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. LM 3:32. Aquí la promesa es que Dios mostrará compasión. No basta con decir que es compasivo, sino que mostrará compasión. Es decir, inclusive el fuego de la aflicción será mitigado por su bondad, la cual nace de su amor inagotable. Nuestras aflicciones siempre están acompañadas por la misericordia y el consuelo de Dios. Pablo experimentó la compasión de Dios en medio de su dolor. Para evitar el orgullo en su vida, Dios le dio un aguijón en la carne. No sabemos cuál era el aguijón, pero sí sabemos que era una gran aflicción, ya que en 3 oportunidades pidió al Señor que se lo quitara, pero él le dijo no, y por el contrario, le contestó, bástate mi gracia. 2 Corintios 12:2.9. El Señor trajo dolor a la vida de Pablo para su bien, pero también mostró compasión dándole gracia, en este caso, fortaleza divina, para soportar el dolor, y no dejó que Pablo sufriera solo el aguijón en la carne. En su compasión, proveyó los recursos divinos para pasar las pruebas, por lo cual, Pablo se regocijó al final en su aflicción, porque por medio de ella experimentó el poder sobrecogedor de Dios. Pablo recibió gracia cuando la necesitó, pues Dios no nos da toda la fortaleza divina que nos hace falta para la vida cristiana el día que confiamos en Cristo. Más bien, en las Escrituras David habla de la bondad de Dios, la cual está reservada solo para los que le temen. Sal 31:2.19. Así como debemos reservar el significado de guardar en el Salmo 119:2.11, la palabra de Dios en nuestros corazones para un momento de tentación. De igual forma el Señor reserva bondad o gracia para nuestras situaciones de adversidad. No la recibimos antes de necesitarla, pero nunca la recibimos demasiado tarde. Pienso en un médico cuyo hijo nació con un defecto incurable, que lo dejó cojo de por vida. Le pregunté al padre cómo se sentía cuando él, que había dedicado su vida a tratar las enfermedades de otras personas, se veía impotente ante la condición incurable de su hijo. Me respondió que su mayor conflicto era la tendencia a reducir los próximos 20 años de la vida de su hijo a ese primer momento cuando supo de su condición. Visto de esta forma, la adversidad era abrumadora. Dios no da 20 años de gracia hoy, por el contrario, la da día a día. Como dice el himno, día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. La presencia de Dios con nosotros, el amor de Dios es inagotable, su gracia siempre es suficiente. Pero todavía hay más buenas nuevas. Él está con nosotros en nuestra adversidad, y no envía simplemente la gracia del cielo para que podamos soportar las pruebas, sino que Él mismo viene a darnos auxilio, y nos dice, no temas. Yo soy tu socorro.
Isaías 41 2.14. En Isaías 43 2.2, Dios dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios promete específicamente estar con nosotros en nuestras penas y angustias. Él no nos protegerá de las aguas del dolor y los fuegos de la adversidad, sino que los atravesará con nosotros. Aun cuando las aguas y los fuegos sean los que Dios ha traído a nuestras vidas, Él las cruza con nosotros. La mayoría de las promesas de su gracia de estar con nosotros, fueron dadas primero a la nación de Judá en tiempos de decadencia espiritual. Él, por medio de sus profetas estuvo advirtiendo constantemente al pueblo del juicio venidero y aún en medio de estas advertencias, encontramos las increíbles promesas de estar con ellos. Dios juzgó la nación, pero nunca la abandonó, pues incluso en sus juicios, Él permanecía con ella. Como dijo el profeta Isaías, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, Isaías 63 2.9. Por lo tanto, sin importar la naturaleza o causa de nuestras adversidades, Dios nos acompaña a través de ellas, y dice: Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41 2.10. Es frecuente que en medio de nuestras dificultades experimentemos la más bella manifestación de su amor. Como dijo Pablo en 2 Corintios 1 2.5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cristo se identifica con nosotros en nuestras angustias. Cuando confrontó a Saulo en el camino a Damasco, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a su pregunta, ¿quién eres, Señor?, respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9 2.45. Puesto que su pueblo estaba en unión con él, perseguirlo era perseguirlo a él. Esta verdad no es diferente hoy. Usted está en unión con Cristo, tan cierto como que lo estaban los discípulos del libro de Hechos. Y puesto que usted está identificado con Cristo, Él comparte sus adversidades. En cualquier forma que veamos nuestras adversidades, observamos que la gracia de Dios es suficiente y su amor apropiado. Nada puede separarnos de Él. Pablo dijo: Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:39. El amor inagotable de Dios por nosotros es un hecho concreto afirmado una y otra vez en las Escrituras. Es cierto, creámoslo o no. Nuestras dudas no destruyen su amor ni nuestra fe lo crea. Este se origina en la naturaleza de Él, quien es amor, y fluye en nosotros por nuestra unión con su Hijo amado. Pero la experiencia de ese amor y el alivio que nos da depende de si creemos la verdad del amor de Dios como se nos revela en las Escrituras. Las dudas acerca de su amor, que permitimos se queden en nuestro corazón, seguramente nos privarán del alivio de experimentar la tranquilidad de su amor. El comentarista escocés del siglo XIX John Brown, tiene un aporte útil sobre esta verdad. Él dijo: la única forma como los sufrimientos del tiempo presente pueden interponerse entre el cristiano, el amor de Dios y Cristo, es cuando cede ante una tentación o se sumerge bajo ellos en incredulidad. Luego viene una nube entre él y la luz del semblante de su Padre. Pero la nube no es la aflicción, sino el pecado, y es un acuerdo misericordioso que sea así. El deseo de comodidad le dice que algo está mal. Es cierto que dependemos del Espíritu Santo para que nos capacite para confiar en el amor de Dios. Debemos hacerlo para que nos ayude a obedecer sus mandatos. Pero así como somos responsables de obedecer sabiendo que Él está obrando en nosotros, también lo somos de confiar en Él con la misma actitud de dependencia y confianza. Muchas veces, en nuestra desesperación, podemos obrar como lo hizo un hombre ante Jesús cuando clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. En momentos de aflicción lucharemos con dudas acerca del amor de Dios. Si nunca tuviéramos que hacerlo, nuestra fe no crecería. Pero debemos comprometernos a luchar contra ellas. No podemos permitirles que nos abrumen. Durante épocas aparentemente intolerables, podemos sentirnos como David, quien en un momento de gran desesperación dijo: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sal
13:2.1. David tenía sus dudas y luchó con ellas. En efecto, en el siguiente versículo continúa su enfrentamiento. Emando pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Él sintió que Dios, al menos por un tiempo, lo había abandonado, pero, por el poder capacitador de Dios, ganó su lucha, venció sus dudas y luego pudo decir: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Sal. 13:2.5-6. Usted y yo, como David, debemos luchar con nuestros pensamientos. Con la ayuda de Dios nosotros también llegaremos al punto, aún en medio de las adversidades, en que podremos decir: confío en tu inagotable amor. 11. Confiar en Dios. Por quien usted existe, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139 2.13,16. Todavía puedo recordar cuando trataba de jugar béisbol en la escuela primaria. No podía ni batear ni agarrar bien, porque no sabía precisar dónde estaba la bola o calcular qué tan rápido venía. Hasta después de muchos años, supe que mi incapacidad para jugar béisbol se debía a mi visión monocular, es decir, a la habilidad de centrar solo un ojo a la vez. La profunda percepción, que es lo normal en la mayoría de las personas, se basa en la visión binocular, que es la habilidad de centrar los dos ojos para producir un efecto estereoscópico tridimensional. He tenido este problema toda mi vida, o por lo menos, desde la infancia. Aún hoy, siento recelo cada vez que voy a renovar la licencia de conducción, y me pregunto si el evaluador no la renovará porque no puedo pasar la parte de percepción profunda del examen de ojos. No puedo jugar tenis, y no me atrevería a pisar una cancha de raquetball por temor a ser golpeado en la cara con la bola. Pero cuando era joven no entendía por qué no podía jugar béisbol con los otros chicos, y solo sabía que experimentaba pena y rechazo por no ser como ellos. Por supuesto, gran número de personas sufren defectos físicos o mentales mucho peores que el mío, pero sean mayores o menores, con frecuencia estos impedimentos causan aflicción y, más adelante, dificultad de autoaceptación como adulto. Cuando nos convertimos, podemos empezar a trabajar con Dios para superar los obstáculos y limitaciones que tenemos. Otras personas que no tienen incapacidades luchan con problemas de apariencia física: sus orejas son muy grandes, su nariz muy larga, o su cuerpo en alguna forma no tiene las proporciones normales. Incluso otras tienen dificultades con su temperamento o rasgos emocionales. Algunos luchan con los irremediables factores medioambientales y hereditarios sobre los cuales no tienen dominio. Cualquiera que sea la dificultad, muchas personas luchan para aceptarse tal como son. Para ellas, la vida es una permanente adversidad, no por las situaciones externas, sino por lo que son. Su mayor necesidad al confiar en Dios puede ser confiar en Dios por quien soy. Para aquellos que tengan esta necesidad, el Salmo 139 2.13-16 tiene algunas cosas muy importantes y útiles. Dios me hizo como soy. El Salmo 139 2.13-16 nos enseña que somos lo que somos, porque Dios mismo nos creó así, no por un proceso impersonal biológico. Observe en el versículo 13 que David le dice a Dios: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Muestra a Dios como un maestro tejedor trabajando en el vientre de nuestra madre, creándonos tan directamente como creó a Adán del polvo de la tierra. Obviamente, David estaba consciente del proceso biológico que Dios empleó para traerlo a este mundo, y no lo rechazaba. Por el contrario, nos enseña que Dios controla ese proceso biológico de tal forma, que está directamente involucrado en formar a cada uno de nosotros como la persona que quiere que seamos. La primera parte del versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas. La palabra hebrea entrañas significa literalmente los riñones, una palabra usada por los judíos para simbolizar el lugar de las ansias y los deseos. La Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional dice que la palabra se empleaba en hebreo para indicar el centro de las emociones y la sensibilidad moral. Entonces, David está diciendo esencialmente: tú creaste mi personalidad. Dios no solo formó el cuerpo de David, sino que también definió su personalidad. Él fue quien fue, porque Dios lo creó de esta forma física,
mental y emocional. Y así como estuvo directamente involucrado en la creación de David, también lo estuvo en la creación de usted y de mí. El reverendo James Hufstetler lo expresó muy bien cuando dijo: usted es el resultado de la atenta, cuidadosa, solícita, íntima, detallada y creativa obra de Dios. Su personalidad, sexo, estatura y rasgos, son lo que son porque Dios los hizo precisamente en esa forma. Él lo hizo así porque así es que quiere que usted sea. Si Dios hubiera querido que usted fuera básica y creativamente diferente, lo hubiera hecho distinto. Sus genes, cromosomas y características de criatura, incluso la forma de su nariz y sus orejas, son así por el diseño de Dios. El Salmo 139 2.13 no es el único pasaje en la Biblia que habla de la creación directa de Dios en cada uno de nosotros. Job dijo: tus manos me hicieron y me formaron, acuérdate que como a barro me diste forma. No me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Job 10 2.8-11. El escritor del Salmo 119 dijo: tus manos me hicieron y me formaron, v73. Y Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:2.5. La aplicación de esta verdad debería ser clara para nosotros. Si tengo dificultad en aceptarme como Dios me hizo, entonces, tengo una controversia con Él. Naturalmente, usted y yo necesitamos cambiar en la medida que nuestra naturaleza pecaminosa ha distorsionado lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no digo que tengamos que aceptarnos como somos, sino como Dios nos hizo física, mental y emocionalmente. David, en lugar de atormentarse por la forma en que Dios lo hizo, dijo: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 139 2.14. David era un hombre hermoso, de ojos y de buen parecer. 1 Samuel 16:12. Entonces, podríamos decir: está bien para David alabar a Dios porque era bien parecido, atlético, diestro para la guerra, y un talentoso músico. Pero míreme a mí, soy muy común física y mentalmente. De hecho, algunas personas piensan que ni siquiera se pueden considerar como comunes. Comprendo a quienes se sienten así. Además de mi incapacidad para oír y ver, nunca he estado muy animado acerca de mi apariencia física. Pero Dios no le dio a su propio Hijo rasgos atractivos en su cuerpo humano. Isaías dijo de Jesús: no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53 2.2. El retrato del barbudo y apuesto Jesús que con frecuencia vemos no tiene respaldo en la Escritura. Jesús, en el mejor de los casos, evidentemente no fue descrito en su apariencia física, y eso nunca le molestó, ni interfirió en ninguna forma para hacer la voluntad de su Padre. David alababa a Dios, no porque era apuesto, sino porque Él lo hizo. Necesitamos hacer énfasis en ese pensamiento. El Dios eterno que es infinito en su sabiduría y perfecto en su amor, personalmente nos hizo a usted y a mí. Le dio el cuerpo, las habilidades mentales y la personalidad básica que tiene porque así es como quería que usted fuera. Y quería que sucediera exactamente así, porque lo ama y desea glorificarse por medio de usted. Este es el fundamento del creyente para aceptarse a sí mismo. Usted y yo somos quienes somos porque Dios soberana y directamente nos creó así. La autoaceptación es, esencialmente, confiar en Dios por lo que soy, con las incapacidades, deficiencias físicas y demás. Debemos aprender a pensar como George MacDonald, quien dijo: prefiero ser lo que Dios quiso hacerme, que la criatura más gloriosa que pueda imaginar, porque por haber sido pensado, nacido en el pensamiento de Dios y luego hecho por Él, soy lo más hermoso, sobresaliente y valioso en todo el pensamiento. Si tenemos impedimentos, defectos físicos o incapacidades mentales, es porque Dios en su sabiduría y amor nos creó de esa forma. Tal vez no comprendamos por qué Dios escogió hacerlo así, pero allí es donde nuestra confianza en Él debe empezar. En un capítulo anterior, observamos que Dios se atribuye la responsabilidad por los defectos físicos. Le dijo a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ex 4:11. En realidad esta verdad es difícil de aceptar,
especialmente si usted o algún ser querido tienen tal inconveniente. Pero Jesús también reafirmó la mano de Dios en los impedimentos. Cuando los discípulos le preguntaron por qué cierto hombre había nacido ciego, él contestó: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:2.3. Piense en lo que Jesús dijo: un hombre nació ciego y vivió así hasta ser adulto, para que la obra -1, Dios se pudiera manifestar en su vida. Eso parece injusto, ¿no es así? ¿Por qué ese hombre tenía que sufrir de ceguera durante todos esos años, solo para estar disponible y proclamar la obra de Dios en un día determinado? ¿La gloria de Dios merece que un hombre nazca ciego? Cuando se formulan estas preguntas acerca de un personaje de la Biblia que vivió hace 2000 años parecen torpes e irreverentes. Seguramente, todos estaríamos de acuerdo en que la gloria de Dios es tan importante que amerita que un hombre nazca ciego. Pero, ¿y qué de nuestras inhabilidades o impedimentos físicos? ¿La gloria de Dios también es merecedora de estos? ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestras limitaciones físicas, nuestras dificultades de aprendizaje e incluso las de apariencia? Y decir: Padre, tú eres digno de esta enfermedad en mi vida. Creo que me creaste así porque me amas y quieres glorificarte a través de mí. Confiaré en ti por lo que soy. Este es el camino a la autoaceptación, aprender a confiar en Dios por lo que soy. Sin embargo, al hacer esto, permanentemente debemos creer que el Dios que nos creó como somos, es el Dios que es suficientemente sabio para saber lo que es mejor para nosotros, y nos ama tanto como para hacer que sus planes se cumplan. En realidad, algunas veces lucharemos con nosotros mismos. A diferencia de incidentes específicos de adversidad, nuestros impedimentos y debilidades siempre están con nosotros. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios en esta área continuamente, y por lo tanto, a decir como David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. James Hufstedler de nuevo nos es útil cuando dice: en realidad usted nunca disfrutará de otras personas, no tendrá emociones estables, nunca llevará una vida de alegría santa, jamás vencerá los celos y amará a otros como es su deber, hasta que le agradezca a Dios por haberlo hecho como es. Así como agradecemos a Dios por lo que somos, también debemos agradecerle por las habilidades y características positivas que tenemos. Todas estas sean físicas, mentales, de personalidad, talentos, etc., nos las concedió Dios. Las palabras de Pablo a los Corintios se adaptan a todos nosotros, porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:2.7. Todos recibimos de Dios cada habilidad, entrenamiento, riquezas, posición, rango o influencia para usarla para su gloria. Ya sea una habilidad o un impedimento, aprendamos a recibirlo de Dios, dándole gracias y tratando de usarlo para su gloria. Confiar en Dios por lo que soy. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre exactamente como Él quería que fuéramos, cumpliendo así su plan para nosotros. Él no actúa por capricho o impulso sino de acuerdo con su propósito eterno, y tuvo una razón para crearnos a cada uno como lo hizo. El Salmo 139 2.16 se debe tomar junto con los versículos 13-15. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Existen dos posibles significados para este versículo. El primero es el periodo de vida de David, por ejemplo, el número de días que viviría, fue divinamente ordenado por Dios. En realidad, esta es una verdad anunciada en otras partes en la Escritura, pues él dijo en el Salmo 31 2.15, en tu mano están mis tiempos. Job dijo, ciertamente sus días, del hombre, están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites, de los cuales no pasará. Job 14 2.5. Y Pablo dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Dios no solo nos creó como quería que fuéramos, sino que también determina soberanamente cuánto tiempo viviremos. Esta es una verdad maravillosa. Igual que los de David, nuestros tiempos están en sus manos. Como dice un himno, hasta que él lo ordene, yo no puedo morir. Pero es probable que David en este pasaje tuviera en mente el otro significado, es decir, que todas las experiencias de su vida, día a día,
fueron escritas en el libro de Dios aún antes de que naciera. Esto no solo se refiere al conocimiento previo de Dios de lo que sucedería en nuestras vidas, sino a su plan para ellas. Este sentido encaja mejor con la idea de los versículos 13-15. Dios nos creó a cada uno singularmente para cumplir el plan para el cual Él nos destinó. Todas nuestras incapacidades y habilidades encajan en este plan. ¿Lo creó con un impedimento de habla incurable? Lo hizo así porque ese obstáculo particular encaja en la vida que Él ha planeado para usted. El propósito de Dios para su vida y su creación fueron consistentes. Él lo equipó para cumplir su propósito para usted. Alguien dijo acertadamente que una de las más alentadoras verdades es que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros al enviarnos a este mundo. Este propósito abarca no solo la creación original de cada uno, sino también el ambiente familiar y social en el que nacimos. Incluye también todas las dificultades de la vida, todos los acontecimientos aparentemente del azar o la casualidad, y todos los cambios repentinos o inesperados de los sucesos, tanto buenos como malos que ocurren en nuestras vidas. Todas estas situaciones y circunstancias, aunque nos parezcan fortuitas, fueron escritas en el libro de Dios antes de que sucedieran. Sin embargo, el plan de Dios abarca más que simplemente los eventos o circunstancias que nos ocurren. También comprende lo que Él quiere que seamos y hagamos. Las Escrituras revelan que Dios coloca a cada creyente en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Él soberanamente determina nuestras respectivas funciones en el cuerpo y nos da los dones espirituales correspondientes que nos ayudan a realizarlas. Romanos 12 2.4-6. 1 Corintios 12 2.7-11. Además, nuestros dones espirituales generalmente son coherentes con las habilidades físicas y mentales, lo mismo que con el temperamento con el cual Dios nos creó. Dios no nos mira el día que aceptamos a Cristo y dice, veamos, ¿qué dones espirituales le daremos? No, Él ha planeado nuestros días incluso antes de que lleguen a ser. Él dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:2.5. Y Pablo habla de su llamado apostólico de esta manera, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. Los versículos 13-16 del Salmo 139 se deben tomar como una unidad. Dios creó nuestro ser y nos formó en el vientre de nuestra madre para que pudiéramos estar equipados para cumplir el plan que Él estableció para nosotros aún antes de que naciéramos. ¿Quién es usted? No es un accidente biológico. ¿Qué es usted? No es un accidente circunstancial. Dios lo planeó. Así como debemos confiar en Dios por quienes somos, también debemos hacerlo por lo que somos, ya sea ingenieros, misioneros, constructores o enfermeros. Si hay un área de la vida en la que se aplica el dicho la hierba siempre es más verde en el patio del vecino, es en la del llamado vocacional y una posición en la vida. Alguien ha estimado que casi el 80% de la fuerza de trabajo está inconforme con la labor que realiza. Para muchos de nosotros se debe al rechazo a ser lo que Dios planeó que fuéramos. Aunque yo estudié ingeniería en la universidad, pronto abandoné esa carrera porque pensé que Dios quería que fuera misionero en el extranjero, pero nunca lo permitió. Y en lugar de eso, me convertí en administrador de una organización misionera. Al principio, pensé en la administración como un intervalo hacia el campo misionero, pero un día tuve que enfrentar el hecho de que Dios me había dado la capacidad y el temperamento para ejercerla y que seguramente eso era lo que me había llamado a hacer. De nuevo me sentí como administrador renuente a la administración, uno que preferiría estar en el llamado ministerio. Pero me di cuenta de que tener esos pensamientos, era rehusarme y aceptar el plan de Dios para mí, y tuve que admitir que Él me creó en cierta forma, para cumplir el plan que había destinado antes de que yo naciera. Dios me llamó para ser administrador en las misiones en lugar de ser misionero. Muchas personas no son ninguna de las dos cosas. Dios es el Dios de la sociedad y de la Iglesia, y Él determina el curso de nuestras vidas tanto en la una como en la otra. Él señaló los días para los plomeros tanto como para los pastores. Estos pensamientos deberían dar sentido a muchas de las vocaciones rutinarias, ya que ninguna de ellas debería ser considerada como tal si Dios la ha señalado para nosotros. J. R. Miller lo expresó así:
El asunto de lo pequeño o lo grande no cabe aquí. Haber sido ideado y luego hecho por las manos de Dios para ocupar algún lugar, es suficiente gloria para la vida más magnífica y destacada. Y el lugar más destacado que una persona pueda alcanzar en la vida es aquel para el cual fue diseñada. Esto no es para negar que el trabajo, junto con todos los otros aspectos de la creación, están bajo la maldición del pecado. Las palabras de Dios a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:19, se deben tomar en su sentido más amplio para indicar la laboriosidad y frecuente ineficacia que acompaña cualquier trabajo. Convertirnos no quita esa maldición de nuestros respectivos trabajos, pero sí nos debería dar una perspectiva nueva de ellos. Debemos empezar a verlos no como un mal necesario, a través del cual comemos el pan diario, sino como el sitio en el cual Dios nos ha colocado para servirle a través de la sociedad. Pablo escribió a los esclavos de la iglesia de Colosas: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Col. 3:23. Indudablemente a muchos de esos esclavos creyentes les fueron asignadas tareas molestas y aburridoras. Algunos, probablemente, tenían trabajos muy inferiores a sus habilidades o entrenamiento, pero trabajaban con entusiasmo porque lo hacían para el Señor. Estaban ejecutando las tareas que habían sido asignadas para ellos antes de que nacieran. El hecho de que Dios fijara nuestros tiempos, también debería dar significado a todos los días, no solo a los especiales o impresionantes de nuestra existencia. Cada día es importante para nosotros porque es ordenado por Dios. Si estamos aburridos con la vida, algo está mal con nuestro concepto de Dios y su dominio en nuestra vida diaria. Incluso el día más aburridor y tedioso es ordenado por Dios, y debemos usarlo para glorificarle. Ser conscientes de que Dios ha programado nuestros días no nos debe llevar a una aceptación fatalista del nivel de vida. Si tenemos oportunidad de mejorar nuestra situación en una forma que honre al Señor, lo debemos hacer. Incluso a los esclavos Pablo les escribió: si puedes hacerte libre, procúralo más. 1 Corintios 7:21. Pero justo antes de escribir esa afirmación, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Debe existir en nuestras vidas un balance entre los esfuerzos piadosos para mejorar nuestra situación y la aceptación piadosa de aquellas situaciones que no podemos cambiar. Para la mayoría de nosotros, hay muchos detalles aparentemente adversos en nuestras vidas, que no serán cambiados a pesar de nuestros esfuerzos y oraciones, pues simplemente son parte del plan de Dios para nosotros. En estas ocasiones, necesitamos tomar ánimo de las palabras de Dios a los judíos cautivos en Babilonia, cuando dijo en Jeremías 29:2.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque estas palabras fueron dadas por Dios a un grupo específico de personas, los cautivos, revelaban el corazón de Dios para todos sus hijos. Así como planeó solo lo bueno para los cautivos, también planea solo lo bueno para usted y para mí. El plan que Dios ordenó para usted, y escribió en su libro aún antes de que naciera, es agradable. Es para beneficiarlo y no para dañarlo. Fácilmente me doy cuenta de que hay muchos aspectos de su voluntad para todos nosotros que parecen ser dañinos, y calculados para quitarnos la esperanza. Pero aquí, de nuevo, somos llamados a caminar por fe, a confiar en Dios frente a estas adversidades que no acabarán. Confiando en la guía de Dios, ser conscientes de que Dios ha destinado nuestros días, nos lleva lógicamente a decir: ¿puedo confiar en Dios para que me guíe en ese plan? ¿Qué sucederá si me equivoco y pierdo el camino? Al responder esas preguntas, encuentro útil distinguir entre la guía de Dios y lo que ha llegado a llamarse encontrar la voluntad de Dios. David dijo de Dios: junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sal. 23:2.23, énfasis del autor. El cuadro es de un pastor guiando a sus ovejas. La iniciativa es del pastor. Él es quien señala los lugares de agua de reposo y guía al rebaño como cree que es mejor. Como nuestro pastor, Dios se ha comprometido a guiarnos en los caminos que Él sabe que son los mejores para nosotros. Guía nuestras vidas soberanamente, para que vivamos en las experiencias diarias todos los días destinados para nosotros. El tema de descubrir la voluntad de Dios de una forma particular, o como algunos prefieren plantearla,
tomando decisiones sabias, es diferente, aunque tenga alguna relación. Generalmente se refiere a una encrucijada. Sobre este tema se ha escrito mucho y hay opiniones variadas. Aquí no pretendemos entrar en esa discusión. Lo que quiero es dirigir nuestra atención hacia la iniciativa de Dios y su fidelidad al dirigirnos, para que logremos realizar el plan que Él ha ordenado para nosotros. Pensamos mucho en nuestra responsabilidad para descubrir la voluntad de Dios en una eventualidad o para tomar determinaciones acertadas en las circunstancias que se nos presentan en la vida, pero el énfasis bíblico parece ser que Dios nos guía. Considere el libro de los Hechos, donde la única referencia a los discípulos tratando de conocer la voluntad de Dios sucede en la escogencia de Matías para reemplazar a Judas. Desde ese punto en adelante es un relato de Dios guiando a su pueblo. En Hechos 16, por ejemplo, Pablo y sus compañeros estaban avanzando en su viaje misionero en una sucesión normal. Sin embargo, fueron detenidos 2 veces por el Espíritu Santo, y luego, como consecuencia de la visión de Pablo, dedujeron que Dios los estaba llamando a Macedonia. Al ir avanzando, el Espíritu los guiaba, deteniéndolos en 2 lugares y llevándolos a otro. El relato no nos cuenta cómo los guiaba, simplemente dice que lo hacía.